Controlar la presencia en el trabajo no es un asunto sencillo. Se suele convivir con imprevistos que interfieren en el momento de fichar o en la planificación. Casos como por ejemplo que el dispositivo de presencia deje de funcionar y los empleados no pueden fichar a su hora, o que alguna persona se despiste y acuda a trabajar cuando no le tocaba, como un día festivo por ejemplo o en sus vacaciones. Una tarea habitual de las personas que integran los equipos de recursos humanos es la de poder gestionar cada caso resolviendo todo tipo de incidencias. En esta lección veremos el panel de control de presencia, analizaremos toda su funcionalidad y aprenderemos a resolver las ausencias planificadas, las no planificadas, aplicar ajustes de tiempos, validación y por último vamos a aprender a generar los balances de tiempo como paso previo al cálculo de nóminas. Para acceder al panel de control de presencia debemos entrar con un usuario perteneciente al rol de recursos humanos, entrar en el menú y hacer clic en panel de control general, donde se nos va a presentar un resumen del día de hoy y de un vistazo podemos saber cuántas personas están contratadas, en activo, de baja o con contrato interrumpido. Por ejemplo, aquellas personas en régimen de fijo discontinuo que no están trabajando ahora mismo. En el siguiente panel podemos ver las personas que están trabajando, las que aún no han fichado o están sin planificar, la localización de los fichajes y las ausencias normales por vacaciones o faltas. En cualquiera de los casos podremos acceder al detalle haciendo clic en cada indicador. Debajo tenemos todo lo pendiente de gestionar por nosotros, como atender a los documentos que nos han subido, las sugerencias, la cantidad de fichajes y los gastos pendientes de gestión. Además nos aporta un gráfico de ausentismo, las personas que están trabajando, o sea que aún no han fichado la salida, y la lista de ausentes de hoy, esta semana y la semana que viene. En este panel también tenemos un calendario que nos permitirá ir a gestionar cualquier día del año. Tenemos un indicador de colores de acuerdo al estado de los fichajes de los empleados, siendo el rojo generado, que significa que no se han validado. En azul indica que en esa fecha hay fichajes validados por alguien del Departamento de Recursos Humanos. Y en verde que hay fichajes que han entrado en el balance de horas del empleado. En un día podemos encontrar los tres estados, o sea, los tres colores. Si vamos a un día en concreto, entraremos en el detalle de lo que ha fichado cada empleado ese día. Seguiremos disponiendo de los indicadores vistos en la pantalla anterior y podremos navegar al día anterior o al siguiente con las flechitas de un lado y del otro. Y si pulsamos en la fecha, se nos abre el calendario para poder seleccionar otra fecha. Este es el formulario en el que haremos toda la gestión, donde la aplicación nos enseñará con mensajes literales de aquellos fichajes que tienen alguna incidencia que corregir. La lista ya nos da un montón de información, como puede ser el empleado que ha fichado, desde dónde fichó, si en remoto, cliente, oficina, el departamento al que pertenece, el tipo de jornada planificada con su horario y cantidad de horas a trabajar, el primer y último fichaje del empleado, el total de horas trabajadas y su porcentaje frente a lo planificado y por último el estado, que como he dicho antes puede ser generado, validado o en balance. Antes de seguir debemos hacer un pequeño inciso y es que tenemos que conocer el concepto de horas. Horas planificadas es la cantidad de horas que debe trabajar el empleado según su planificación. Horas fichadas, las que computan según lo que ha fichado el empleado con sus entradas y salidas. Horas trabajadas son las horas fichadas más las incidencias que puedes sumar. Recordemos que existe la posibilidad de generar ausencias computables que, aunque sean ausencias, computan como tiempo trabajado. Puede darse el caso en el que no queremos planificar a un empleado y solamente contabilizar las horas trabajadas, independientemente de la cantidad. Son aquellos casos en los que en la ficha del empleado tienen el tipo de gestión de fichaje con la opción sin planificar. Podremos ver que su planificación aparecerá en gris con el texto sin planificación y en la lista de fichajes del día también estará del mismo color. El otro estado posible es planificado, que tendrá el mismo efecto si lo dejamos en blanco. El sistema lo tendrá en cuenta como planificado también. En el encabezado de la lista disponemos de un menú de procesos donde debemos hacer una selección previa y luego indicar a qué estado llevar los registros. Validado, balance o también podemos deshacer todo y volver a dejarlos en estado generado. A la derecha tenemos las mismas opciones en el menú de acciones, a las que se añade la de crear nuevo fichaje. También disponemos de un filtro para realizar una búsqueda por turno, empleado o departamento,
o en un clic indicar si queremos visualizar en la lista según estado, ver solo los empleados que han incumplido el horario, los que tienen alguna incidencia o los que tienen tiempo extra. Si los empleados fichan desde un dispositivo móvil mediante la app y están geolocalizados, tenemos el botón Ver todo, que nos abriría un mapa con las ubicaciones. Si pulsamos en el nombre del empleado, entraremos en su ficha para poder consultar o modificar información. Y si pulsamos en cualquier otra zona del registro, veremos el detalle de fichajes de ese empleado para ese mismo día. Arriba disponemos de la misma información que teníamos en la lista, solamente que añade un menú de acciones permitidas. También hay mucha más información y opciones que veremos más adelante. Volviendo a la lista, aquí aparecen todos los empleados que han realizado algún fichaje, sea desde la web, un punto de acceso, desde la app o un dispositivo fichador. Nos agrupa todos los fichajes que hizo cada empleado ese día y disponemos del total de horas de lo planificado y lo fichado. Pulsando en el registro podemos ver todos los fichajes del empleado, los fichajes que efectuó el empleado desde su usuario o con el fichador, y hay que saber que no los podemos modificar ni eliminar, salvo que los hayamos añadido nosotros como gestores de recursos humanos, que en ese caso nos aparecerían las opciones de editar y eliminar, algo que veremos más adelante. Aquellos empleados que no hayan realizado fichajes este día saldrán en la lista de ausencias no planificadas. Nuestra tarea consistirá en resolver esta incidencia. Existen puestos que están exentos de fichar, como altos cargos o empleados que hayan pactado libre disponibilidad para prestar servicios. Para estos casos tenemos una opción en la ficha del empleado llamada No controlar presencia. Si la activamos, evitamos que salga su nombre en la lista de ausencias no planificadas. En cambio, la lista de abajo indica ausencias planificadas, es decir, personas que no han fichado, por lo tanto no aparecen en la lista central, y están en esta sección por un motivo conocido. Generalmente están de vacaciones o de baja. Bueno, volviendo a la gestión de incidencias de ausencias no planificadas, las personas que integran esta lista tienen planificado un turno, no han venido a trabajar y no sabemos por qué. Ahora debemos decidir qué hacer con estas ausencias. Debemos ponernos en contacto con el empleado y tras conocer el motivo podemos pulsar en el menú de opciones para resolver las incidencias. Si la persona olvidó fichar, tenemos las siguientes opciones. Insertar fichajes, que sirve para añadir de forma manual todos aquellos rangos horarios que el empleado nos haya comunicado. Luego tenemos otra opción que es insertar todos los fichajes correspondientes al turno que tiene planificado para ese día. Si hay definidos descansos y horarios partidos, los pondría todos en su hora exacta. Por último, está la opción de insertar la ausencia, sea por visita médica, vacaciones o lo que sea. De esta forma iríamos resolviendo las incidencias para cada empleado uno a uno. Ahora, si tuviéramos muchos empleados en la misma situación y queremos agilizar la gestión, podemos decantarnos por alguna de las siguientes opciones del menú. Pendiente de justificar lo que hace es pasarlo al listado inferior en el estado ausencia pendiente de justificar. Aquí se le pasa el testigo al empleado para que lo comunique con su correspondiente aviso. Todo lo que hacemos como gestores es rectificable. Podemos ir a la acción y borrar los fichajes añadidos por nosotros. O también les podemos añadir los fichajes de acuerdo a su jornada planificada. Una vez resueltas las incidencias de la derecha, pasaríamos al resumen de la lista central, atendiendo las incidencias de fichajes que nos indica el sistema. Si hacemos clic en el registro, podemos ver los detalles del día para el empleado. En el panel superior podemos ver la misma información que tenemos en la lista de detrás. En fichajes vemos todo el detalle de fichajes con sus horas, si es entrada o salida y la ubicación, que puede ser en remoto, por ejemplo. En caso de fichar desde un punto de acceso, aparecería la descripción del terminal o el access point desde donde se fichó. Al final tenemos un botón para alternar entre entrada y salida para resolver los casos de inconsistencia. Por ejemplo, si aparecen dos registros de entrada seguidos, el sistema nos lo avisaría con un mensaje en la propia lista. Esto no suele pasar si se ficha desde Sebastian, pero recordemos que hay instalaciones donde se importan fichajes desde otros sistemas, y Sebastian contempla que se puedan dar estos casos y poder corregirlos. Debajo tenemos los emparejamientos de fichajes. Tienen que ser pares y se calcula de forma automática. El tiempo trabajado se calcula en base a los emparejamientos. El check del inicio sirve para ignorar fichajes. Si ignoramos, vemos que abajo no encuentra emparejamiento
y nos advierte de la incidencia en el propio listado. Vemos que no puede calcular el fichaje e interviene en el cálculo del tiempo. Si pulsamos en el par, se nos abre la opción de modificar el fichaje. Siempre tendremos lo fichado por el empleado y nosotros lo que haremos será imponer otra hora, pero sin perder el fichaje inicial. Al final predomina la corrección que hagamos como gestores. El botón Ver fichajes nos proporciona una lista más amplia, incluyendo los fichajes del día anterior, cubriendo los casos de aquellas jornadas que abarcan más de un día. El botón Ocultar ignorados tiene una función más de estética y comodidad, quitando de nuestra vista los ignorados. Y el de Nuevo fichaje nos permite añadir uno de forma manual. El botón Cambio de planificación me da dos opciones: cambiar de turno o cambiar el horario de su planificación. La funcionalidad de cambio de turno se aplica para aquellos casos en los que el empleado tenía una planificación para un turno pero ha venido en otro turno. Por ejemplo, alguien que tiene que venir en el turno de la mañana y viene en el de la tarde. Por cualquier motivo, ya sea equivocación o cambios de última hora. De esta forma cambiamos la planificación y lo hacemos cuadrar con el tiempo trabajado y los fichajes que hizo. La opción Cambiar horario me permite poder modificar el horario para un turno asignado a un empleado para ese día. La varita mágica me añade los fichajes que indica el turno asignado, ignorando los fichajes que existan previamente y poniendo los que indica el turno. En el panel derecho tenemos la opción de añadir ausencias, ajustes de nóminas y horas extras. En el caso de las ausencias, puede que ese día se le haya dado libre, de vacaciones, o que tiene una ausencia de última hora que no hemos registrado. Por ejemplo, si el empleado ha trabajado menos horas por una ausencia justificada, podríamos añadirle una ausencia justificada computable, activar días parciales y definir el horario en el que el empleado estuvo ausente, sumando el tiempo total de fichajes. También existen casos de presencias no previstas. Por ejemplo, un empleado que tenía planificadas sus vacaciones para este día, pero igual viene y ficha. Hay que solucionar esta circunstancia y lo habitual suele ser eliminando las vacaciones. Otro caso de presencia no prevista suele darse cuando la gente trabaja en un día festivo. Sea cual sea el horario definido en su turno, si es un día declarado como festivo, si el empleado ficha, cualquier tiempo realizado quedaría al 100% porque realmente debería haber trabajado 0 horas. Aquí podemos contemplar cómo hemos definido las horas extras o festivas en el convenio. Lo suyo es que si alguien trabaja de forma voluntaria un festivo, se asuma como horas normales que luego las canjeará por otro día normal de trabajo o por un día de vacaciones. Entonces podemos convertir ese día en un festivo trabajado, por ejemplo. En el botón superior derecho tenemos la opción de cambiar festivo trabajado. Al hacerlo ya se marca como tal y lo veremos en texto en el fichaje del día. También indica que se tienen que hacer las horas que indica el turno. Con esto tendríamos constancia de ello y podríamos canjearlos por días de vacaciones o cualquier otro día libre. Cuando el responsable de recursos humanos, tras revisar todo y realizar las acciones pertinentes, quiere dar como validadas las jornadas, dispone de la opción de poder seleccionar y cambiar de estado a validado. Esto hace que no se puedan realizar más ajustes ni modificaciones. Generar balance lo que hace es pasarlo a la parte de nóminas. Es el traspaso de los datos de las jornadas al saldo de horas del empleado, que es algo que se utiliza como base para las prenóminas. Llevarlo al estado de balance no es un paso obligatorio, depende de la gestión de cada empresa, pero sí que es importante al menos validar las jornadas para dejar constancia de que alguien ha realizado la gestión. Bueno, con todo lo que hemos visto, creo que será suficiente para poder contemplar todos los casos habituales de resolución de incidencias. Faltaría ver la gestión de horas extras, pero eso es tema para otra lección. Hasta la próxima.